Hola, buenas. He subido un vídeo sobre los SARMs, pero bueno, el móvil se me llegó al límite de almacenamiento. Bueno, realmente es decir, la dinámica de pregunta-respuesta al final acaba siendo un poco densa, porque yo entiendo decir, que me preguntáis cosas muy concretas, porque realmente decir, son vuestros casos y en parte lo entiendo, decir, pero la intención del canal es dar una visión global, dar una visión que pueda ayudar al máximo número de gente a la hora de que puedan estar informados y tengan información, incluso que con esa información pues puedan rebatirla y puedan, bueno, pues puedan tener inquietudes antes de hacer cualquier idiotez, tener inquietudes y hacer búsquedas por sí mismos, en lugar de hacer caso al gurú de turno, ¿no? Bueno, pues tener cierta inquietud, ¿no? Entonces, el formato pregunta-respuesta, la verdad es que voy a darle matarile, o sea, voy a intentar que las preguntas ya formuladas, pues siempre que no sean súper específicas de una preparación para uno mismo, que es muy delicado y que realmente, es decir, no estoy, o sea, ni es la intención, ni quiero estar capacitado, decir, para ir por el mundo, decir, diciéndole a la gente, decir, lo que puede o no puede tomar, porque no, ya digo, no, eso ya depende de cada uno, no conozco el caso de cada persona, eso, y es una decisión personal, con lo cual no, cuestiones así son muy jodidas. No, quería hacer un... Hay una cuestión que se me ha preguntado 5, 6, 7 veces, que es el tema de los SARMs. Los SARMs es una cuestión súper jodida, así que voy a intentar hacer un vídeo resumen, si tengo algún tipo de loop, de laguna o cometo algún error, espero que también me lo digáis en comentarios, como se me ha dicho en algunos casos con la tren bolona, que sí, o sea, a veces uno tiene gazapos, ¿no? Los SARMs en sí, o sea, veréis que el término SARM, ¿vale? Es decir, se parece a SERM, o sea, que diréis, wow. Un SERM sería, por ejemplo, decir, el tamoxifeno. Esto es, digamos que tiene una, es un, es que estoy parado aquí. Estoy parado en mitad esperando a Chris. En fin, eh, digamos que es la versión androgénica de un SERM, o sea, es un modulador selectivo androgénico. En lugar de estrogénico, como sería, por ejemplo, el citado tamoxifeno. Los SARMs no son nuevos, llevan desde los años 90 dando por el culo, pululando por ahí, y el objetivo es noble, ¿vale? Que es ganar miles de millones de euros, pero también ayudar a gente, es decir, pues, que tiene enfermedades de tipo, pues, como ya digo, inmunodeficiencia humana, gente, decir, que tiene problemas graves de alimentación, gente, decir, que realmente, decir, está en un grado de desnutrición extrema, pues, básicamente, decir, el tipo de paciente, decir, que era objeto, ¿vale?, de los esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos, pues evidentemente, es decir, tenían un efecto, pues entre los efectos virilizantes, que muchos son hepatóxicos, el ratio HDL-LDL, es cierto que son fármacos con ciertos riesgos. Entonces se buscó, digamos, una alternativa mucho más específica. ¿Cómo? ¿Vale? Vamos a, en lugar de basarnos en esteroides, vamos a buscar una fórmula, una estructura no esteroidea, ¿vale? Pero que sí que interactúe con el receptor androgénico. ¿Lo consiguieron? Sí. O sea, de hecho, un sí absoluto. ¿Consiguieron lo que prometían? No, no absoluto. De los SARMs que venden bueno, ahora parece decir que se pueden vender SARMs en internet, hay como millones. También está el problema de saber qué cojones te están enviando o qué cojones tienen, porque muchas de las tiendas que veis de Reino Unido, tal, que venden SARMs, la única prueba que tienen es que han recibido un botecito, pues un zip, una bolsita zip que pone que es cardarine o pone que es lo que sea. Ellos mezclan con alcohol, hacen su solución y te la venden y dicen, sí, esto es lo que yo digo. Realmente no sabes, yo digo, son fármacos que, coño, que muchos aún están en fase experimental, algunos incluso han sido descartados, otros aún siguen siendo investigados. Entonces estamos ya entrando en el terreno de las sustancias experimentales, lo cual, sinceramente, a mí experimental es una palabra que no me gusta, salvo que sea, pues no sé, o sea, salvo que se hable de materiales o de objetos experimentales, bien, pero hablar con personas, y sobre todo decir yo tomar algo experimental, bueno, pues primero que lo aprueben, que mueran 100.000, no, o sea, que evidentemente, decir, no muera nadie, ¿vale? O sea, que sea un fármaco seguro, y entonces ver exactamente, decir, pues todo, esto es, tú coges una aspirina
y ves que también tiene que hay interacciones medicamentosas, y todo eso, es decir, o sea, tanto el uso a largo plazo, es decir, como interacciones medicamentosas, como no tenemos ni puta idea, no tenemos ni puta idea. Entonces, estamos jugando un poco, es decir, ¿vale? Un poco en ese hueco. Por otro lado, se venden SARMs que no son SARMs, pero bueno, eso entraremos luego. De los SARMs que hay actualmente, el S4, por ejemplo, es decir, no tiene interés clínico, es decir, se lo quitaron de encima. Parece relativamente interesante el RAT 140. También creo que por un poco el interés del laboratorio, ¿no? Que está un poco insistiendo. Fue su apuesta y está un poco insistiendo en el puñetero RAT 140. Otros así que recuerde, decir, el MK Merck, el 2877, no sé, bueno, aquí ya confundo Cardarine, Andarine y Suputine, porque tiene nombres así un poco... Cuando veis nombres como RAD 140, MK es Merck, Merck, es un diminutivo, es un acrónimo. Lo que hacen es poner el nombre del laboratorio y luego un código, pues como proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3, P4, P5, P7 o XP, proyecto experimental 1, o sea, son códigos de los laboratorios, o sea, no han puesto nombres complejos para joder. Como digo, interesantes. A ver, como ya digo, el S4 sí que es muy potente, parece ser, es potente, tiene efectos, tal, descartado. ¿Por qué? Porque no promete. La mayoría de pruebas han sido hechas en ratas y no da lo que promete. Realmente sobre el papel tendría que tener un efecto anabólico potentísimo y androgénico muy leve. Y ser muy concreto sobre unos tejidos. No. Realmente, es decir, en ratas se vio que era algo realmente interesante. Ya el usuario medio, que ha extrapolado dosis y demás y ha usado, ve que realmente no son compuestos que den lo que prometen. Y para eso, es decir, te puedes ir más a empírica realmente que a estudios, porque ya digo, los laboratorios, estudios en ratas hay muchos. Estudios en humanos de momento han sido muy cautos a la hora de publicar, son estudios sesgados y yo me fío de los laboratorios farmacéuticos, sobre todo en fármacos que han apostado con mucho dinero. Realmente si desde los 90 no han sacado ningún SARM comercial, por algo será. Por algo será. En parte del problema que tienen los SARMs es que aunque son relativamente específicos, y deberían ser específicos en un tejido en concreto, muscular, tal, y no afectar, óseo, y no afectar al resto de tejidos, sí lo hacen. Y luego, por otro lado, aunque no tiene efectos estrogénicos, no afecta, bien, es que parte del efecto positivo que tienen los esteroides, paradójicamente, es decir, son los que, ese efecto dual, positivo o negativo, también repercute en la potencia del fármaco. Esto es, el hecho de que un fármaco no tenga efectos estrogénicos también limita un montón su capacidad, es decir, para dar efectos positivos. Los estrógenos, yo sé que están muy mal vistos en el entorno culturista por el tema de la ginecomastia, efectos secundarios, ¿no? Pero realmente los estrógenos tienen una función muy importante en el desarrollo muscular. Eso ya un día que esté aburridísimo lo comento, pero explicaría por qué hay personas que usan inhibidores de la aromatasa y da igual cuánta testosterona usen, que el efecto no es el que esperaban, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, el estrógeno tiene también cierta base. Entonces los SARMs son muy limitados en su acción. Son tan selectivos que son muy limitados. Y encima en el tejido target, en el tejido objetivo, no muestran la capacidad anabólica que prometen. De hecho, el RAT 140 creo que es una burrada, 91 teórico sobre tejido muscular, y realmente, es decir, quien ha usado ese fármaco se da cuenta de que no. Luego, es decir, no deberían tener ningún efecto sobre el eje hormonal y luego resulta decir que la gente que ha usado, sí. Para mujeres maravilloso porque no afecta a tejidos que son pues, un endometrio, no afecta a tejidos que pueden ser cuerdas vocales, etcétera, o sea, que pueden ser sensibles de ser afectadas por los esteroides anabólicos, y resulta pues que bueno, que sí. Y sobre todo decir, aquí viene el problema. Los SARMs parecen ser más efectivos cuando vamos incrementando la dosis, pero entonces la cantidad de efectos secundarios se va multiplicando. Con lo cual realmente dices, hostia, sí que pueden ser relativamente interesantes en dosis muy altas, pero entonces empiezan a aparecer efectos secundarios
a corto plazo, que no veo mucho la diferencia con respecto a los esteroides anabólicos. Por otro lado, repito, son fármacos experimentales, y da igual ya que nos pongamos en el MK2877, pues Andarine, bueno, Cardarine esa parte, Ostarine, da igual, todos han sido, de momento, Ligandrol, todos han sido fármacos fiasco. Fiasco en el sentido en el cual no sirven exactamente para la función para la que estaban diseñados, o no son tan eficientes como se pensaba. Y entonces, ¿se pueden usar en PCT? Pues no al lugar. ¿Por qué? Porque realmente, es decir, no, cuando tú acabas una preparación con química, tu sistema hormonal está pues, con la leche a cero, el cuerpo no sabe muy bien cómo reiniciar todo el sistema, estás en un momento en crisis, lo último que yo haría sería aportar un compuesto, es decir, que sí, es cierto, no es esteroideo, pero que sí que tiene una modulación sobre tejido androgénico, sobre el receptor. Yo personalmente, decir, no veo, hay que buscar la homeostasis, la gente un poco busca decir bueno, voy a probar algo que realmente, decir, no sea un esteroide, entonces no inhiba y así guarde todos los efectos. Yo sé que eso es buena voluntad, pero los ARMS no es la herramienta que os venden. De hecho, me gustaría analizar qué cojones llevan algunos ARMS, porque yo he visto a gente usar S4 en principio real, y tenía efectos increíbles, pero eran efectos tan increíbles que parecía Dianabol. O sea, quiero decir, también habría que ver la calidad de lo que hay en cada bote. Pero bueno, eso es otro tema, otro debate. Luego también el cómo SARM se ha puesto el término de moda, y bueno, es decir, mucha gente lo usa, es decir, como complemento a esteroides. Pues no le veo la gracia, es decir, porque si realmente estás buscando algo que sea más eficiente, y esto no lo es, pues añadir un SARM a una preparación química con esteroides no lo veo lógico, y además, si estamos un poco, decir, jugando con receptor androgénico y demás, no veo cuál es la ventaja en añadir, personalmente, no, esto ya a nivel, habría que hacer estudios y ver exactamente, decir, cómo interactúan, pero la interacción entre un compuesto que sí que tiene una acción sobre el receptor androgénico, y sobre más receptores, como puede ser un esteroide anabólico, cuál es la interacción con un SARM que solo tiene una acción específica sobre un receptor androgénico de una zona o de un tejido concreto. No veo la ventaja de la interacción. Es más, pienso que competirían, y para mal, pero ya digo, esto es completamente, decir, una idea, un brindis al sol, ¿vale? Luego nos venden, o os venden, compuestos que dicen que son SARMs y no son. El MK677, de nuevo Merck, que es un laboratorio, de hecho, sobre el MK677 yo lo veo diferente al resto. Uno, porque no es un SARM, o sea, no modula una puta mierda. Es un mimético de la grelina, como cualquier GHRP, como el GHRP6, GHRP2, como Ipamorelin, como Exalelin. Lo único que es increíble porque es potentísimo, tiene una vida media de 24 horas, con pulsos intermitentes y de hecho poco previsibles. Sube los valores de IGF-1 de manera bastante más drástica de lo que se esperaba. Es un fármaco, en principio, ganador. Problemas bastantes, desde gases, da problemas pues de un apetito voraz, porque obviamente, es decir, es un análogo de la grelina. Aún así, los estudios del MK677 son bastante más halagüeños, pero ya entramos en otro debate, y es que el MK677 no es un SARM, es más un GHRP oral, ¿vale? Entonces, pero lo venden en SARM, porque como está de moda. El MK677 sí me parece interesante en cuanto a, ya hice un mierda de vídeo, podéis leer, hay mucha documentación, Merck se esforzó mucho y me da a mí la impresión, es una impresión mía personal, de que Merck realmente, es decir, los análogos de la hormona de crecimiento, los estimuladores, ¿vale? De la hormona de crecimiento propia, endógena, interesaban poco porque eran bastante baratos, tenían un efecto bastante interesante, pero no eran tan rentables como la misma hormona de crecimiento. Entonces, bueno, obviamente, es decir, no me imagino a las farmacéuticas renunciando a su trozo de tarta
por un fármaco como el MK. Entonces veo que el MK ha sido un poco, aquí sí estoy hablando bien de un fármaco, pero de nuevo, esto debería estar sujeto a prescripción médica, el principio activo no debería comprarse en China, sino estar bastante más controlado y regulado, y no se tiene regulación. Es lo que tiene el mercado gris en este caso, porque no es negro, es un mercado gris, es lo que tiene. Ahora sí, el MK677 es otro monstruo, o sea, no tiene nada que ver con los ARMS. Tercer fármaco que da miedito, el GW501, bueno, el GW. El GW es otro bicho aparte, no tiene nada que ver con los ARMS. El GW es PPAR, es como los fibratos, es un fibrato, de hecho. Eh, eh, Pertenece a la familia de los fármacos que se emplean para los fibratos, o sea, para tratar la hipercolesterolemia o la dislipemia. Se usan dos grandes, ya la niacina está también por otros motivos, está un poco apartada, y a nivel farmacológico se usan las estatinas y los fibratos. Los fibratos son fármacos bastante delicados, las estatinas más, pero los fibratos son fármacos un poco mierdicos, ¿vale? Son un poco extraños en cuanto a acción, en fin, son fármacos delicados, vamos a dejarlo ahí. Pues bueno, el GW es un fármaco de ese tipo. Lo único es decir que tiene unos efectos sobre la resistencia, realmente tiene unos efectos sobre la pérdida de grasa bastante llamativos. Se hicieron estudios en ratas y se vio que era cancerígeno, a megadosis y demás. Estamos en el mismo problema. El GW no ha tenido... Es cierto decir, da cáncer, es excesivo quizá, por los estudios que hay, pero se hace un uso muy alegre de una sustancia que no es segura. Entonces, ¿el GW es seguro? No, en absoluto. De hecho, no es seguro en absoluto. No sabemos interacción medicamentosa, volvemos a lo mismo, es un fármaco delicado y la gente lo toma para cosas estéticas, que realmente pues tiene, ya digo, es bastante más delicado de lo que parece. Realmente el GW, técnicamente, los positivos que ha habido y demás, el GW es muy muy potente mezclado con un fármaco que es todavía más potente, que es el ICAR. Pero sobre el ICAR no hablaré porque o bien estáis asociados con algún tipo de jeque árabe o tenéis una fortuna de varios miles de millones de euros o realmente la suplementación con ICAR os la trae al pairo, ¿vale? O sea, os da igual. Pero el GW como herramienta para el vulgo, lo veo un fármaco inseguro. Con todo esto, ¿es posible que en el futuro haya SARMs interesantes? Por supuesto. O sea, es cierto decir que llevamos desde los años 90 y ninguno ha dado lo que prometía, pero obviamente es una dirección apropiada, es una dirección correcta, digamos. El hecho de intentar buscar una estructura que pueda mediar, un mediador, un modulador del receptor androgénico tan selectivo, pues realmente es la intención. O sea, cuando se quería limpiar y purificar la estructura de los esteroides, el sueño era ese. Todo lo bueno, nada de lo malo. Bueno, el objetivo es bueno, el resultado, pues no. El resultado, de momento en la primera generación, si se puede llamar así, ya hay un montón de descartes, algunos bastante sospechosos el por qué, con lo cual yo ya diría, hostia, si han descartado muchos por motivos de seguridad y demás, bueno, me lo pensaría, porque los laboratorios siempre quieren rentabilizar la inversión. Y si se echan para atrás es por algo. O sea, como digo, el MK677, que más que por motivos de seguridad, parece que es por motivos de viabilidad, de a qué fármaco quería sustituir. Nada más y nada menos que a la hormona de crecimiento, que da pingües beneficios en el tratamiento legítimo de personas que la necesitan. ¿Con esto qué nos quedaría? Pues creo que nada, dentro de los ARMS. Como ya digo, el GW me parece un fármaco muy, 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 no voy a decir peligroso, pero muy para tenerlo con pinzas. Creo que hay alternativas más seguras al GW. Ya digo, es un sistema abierto, ¿vale? Realmente es una dirección, la de los ARMS, abierta, y muy probablemente en unos años haya SARMs interesantes. Hoy por hoy, el mercado de los ARMS
ya digo, incluso el real, o sea, si tuviese, digamos, acceso a SARMs reales, no me llama especialmente la atención. No son fármacos que realmente, es decir, el margen de seguridad y la eficiencia, que al fin y al cabo decir, no es lo mismo que eficacia, la eficiencia es mucho más alta en la mayoría de esteroides anabólicos que en los SARMs. Y los SARMs acaban afectando al eje muchas veces. De hecho, no tienen más que ver en foros, aunque no soy muy amigo de los foros, pero ver opiniones personales de gente que los ha usado. Al final el eje HTPA acaba muy tocado. Incluso hay gente que sin tener una analítica hormonal anómala, esto es la LH, el FSH, es decir, o sea, todo parece estar en rango, es decir, hay retos de conversión estradiol en rango, es decir, vemos que la prolactina no es elevado, es decir, vemos que todo está bien, pero la persona sexualmente no está bien. Hostia, preocupante, ¿no? O sea, cuando todo está bien, pero nada está bien. Ya digo, son fármacos experimentales y están experimentando, es decir, no me gusta pagar por algo con lo cual otro experimenta, me gustaría más que me diesen la oportunidad de elegir y por lo menos me pagasen, ¿no? O sea, por usar algo experimental. ¿Qué más cosas? Pues nada, realmente eso. No es un mensaje anti-SARM, ¿vale? O sea, es posible decir que en el futuro los SARMs tengan cierta cabida, pero hoy por hoy yo personalmente creo que no.